Hay momentos en la historia en los que es como si el suelo se moviera bajo nuestros pies. Y si hacemos caso a las declaraciones de los principales líderes mundiales, pues parece que estamos viviendo uno de esos momentos. El orden global que conocíamos, aseguran, se ha terminado. Para intentar entender esta encrucijada, hace falta un marco, una forma de ver las grandes fuerzas que están en juego. El pistoletazo de salida, por así decirlo, se dio en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí, el canciller alemán, Friedrich Merz, inauguró el evento con una declaración, rotunda. Dijo que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, esa arquitectura que ha definido la política global durante casi 80 años, simplemente ha muerto. Y ojo, que no se quedó ahí. A este diagnóstico se le unió casi de inmediato el presidente francés Emmanuel Macron. Su mensaje fue igual de inequívoco. Los pilares que garantizaban la seguridad en Europa se han desvanecido. Esto obliga al continente a prepararse para un escenario que hasta hace poco se consideraba impensable. Y para rematar, desde el otro lado del Atlántico, la perspectiva norteamericana confirmó el veredicto. O sea, ya no hablamos de retórica, era un análisis compartido desde tres capitales que, la verdad, rara vez coinciden en algo. La conclusión es unánime. Hemos entrado en una nueva era, una mucho más incierta y, sobre todo, peligrosa. Vale, de acuerdo. Si este es el diagnóstico, ¿cómo podemos entenderlo? Para analizar esta nueva realidad, vamos a recurrir al influyente marco del inversor y analista Ray Dalio. Él, tras estudiar 500 años de historia, identificó una serie de patrones que se repiten en el ascenso y la caída de los imperios, un ciclo que, según Dalio, podría explicar perfectamente nuestro presente. El modelo de Dalio, en esencia, propone un ciclo de 6 etapas. Va desde la creación de un nuevo orden hasta su desintegración final. Y según su análisis, ¿dónde los encontramos ahora mismo? Pues en la fase más peligrosa de todas, la etapa 6, la que él llama el gran desorden. Un periodo donde, básicamente, la fuerza se impone a la ley y las reglas del juego dejan de funcionar. Ahora bien, aquí viene lo realmente interesante. Dalio no ve la guerra como un interruptor de la luz, que se enciende o se apaga y ya está. No, para él es más bien un espectro, con 5 dimensiones de conflicto que van escalando progresivamente hasta que se llega al enfrentamiento armado. Y esto, la verdad, ilustra el problema de una manera brillante. Es que 4 de estas 5 guerras ya están en marcha. Tenemos la guerra comercial, con los aranceles, la tecnológica, por el control de los semiconductores, la geopolítica, con puntos tan calientes como Ucrania, y la de capitales, que vimos clarísimamente con las sanciones a Rusia. El patrón histórico de escalada parece estar activado. Y con esto llegamos a un punto crucial. Dalio identifica un síntoma clave en la fase final de un imperio, una deuda que es simplemente insostenible. La deuda nacional de Estados Unidos asciende a la increíble cifra de 38,4 billones de dólares. Para que nos hagamos una idea, es un 38 seguido de 12 ceros. Esta cifra es una pieza central en su tesis del declive. Dalio argumenta que, aunque la situación no es idéntica, la arquitectura de la escalada sigue patrones históricos que son muy reconocibles. Si observamos las presiones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, crisis de deuda, polarización interna, lucha de poder entre potencias, vemos cómo todo convergió hasta hacer inevitable lo que parecía impensable. Pero a ver, ¿es este modelo una ley infalible de la historia? Vamos a pasar al contraargumento, porque la tesis de Dalio, por muy poderosa que parezca, se enfrenta a críticas muy serias que nos pintan un cuadro bastante más complejo. Los críticos señalan principalmente 2 cosas. Primero, que el modelo es tan amplio que es prácticamente imposible de refutar. Se puede reinterpretar cualquier evento para que encaje en la narrativa. Y segundo, y esto es muy importante, que infravalora una realidad que lo cambió todo en 1945, las armas nucleares. Su capacidad de disuasión ha evitado una guerra directa entre grandes potencias desde entonces. Sin embargo, la refutación más potente de todas, la que de verdad pone en jaque el ciclo de Dalio, se centra en un factor que hace que Estados Unidos sea un caso único en toda la historia: el poder sin precedentes de su moneda. A diferencia de cualquier otro imperio del pasado, Estados Unidos emite la moneda de reserva mundial, el dólar. Y esto le da una flexibilidad financiera que ninguna otra potencia hegemónica ha tenido jamás. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que en última instancia, Estados Unidos puede crear de la nada los dólares con los que paga sus deudas. Es una opción que no tuvieron los imperios que cayeron porque estaban endeudados en una moneda que no controlaban, como el oro. Este es el argumento central que, según los críticos, anula por completo la fase de declive terminal de Dalio. Pero claro, este superpoder no es gratis, ni mucho menos. Tiene un coste interno que es devastador. Para el año 2036, se proyecta que solo el pago de intereses de la deuda costará casi el doble que todo el presupuesto de defensa. Esto erosiona el bienestar de la población a través de la inflación y de lo que los economistas llaman represión financiera, que en cristiano significa que el poder adquisitivo de la gente se va diluyendo para evitar que el sistema colapse.
Entonces, si el ciclo no es inevitable, pero el coste de evitarlo es tan alto, ¿qué nos depara el futuro? Esto nos lleva a una especie de síntesis entre estas dos ideas tan potentes. A lo mejor no estamos en una transición hacia el colapso y un posterior renacimiento. Es posible que estemos entrando en un sistema multipolar que va a ser permanente. Sí, más caótico, pero funcional. Un mundo de rivalidad intensa, pero sin un conflicto total. Algo no muy distinto al concierto de Europa del siglo XIX. Y aquí es donde el modelo recupera su valor. No hay que tomarlo como una profecía, sino como una advertencia crítica sobre tensiones que sí son muy reales. La deuda, la polarización, el conflicto. Esto exige un liderazgo prudente y, sobre todo, nos obliga a desconfiar de los consejos simplistas sobre si comprar o vender activos basándose en una supuesta inevitabilidad histórica. Al final, en un mundo que pide a gritos certezas, la capacidad de analizar ideas opuestas, de sopesar las pruebas y de abrazar la duda es la herramienta más valiosa. Porque en un escenario tan complejo, atreverse a cuestionar las profecías, en lugar de seguirlas ciegamente, es probablemente la decisión más inteligente que podemos tomar.